gente, ¿cómo están? Hoy día vamos a ir a la ciclovía recreativa de la Avenida La Arequipa, una ciclovía que se abre todos los domingos, exclusivamente la Avenida La Arequipa, que conecta varios distritos, y vamos a ver qué comprende esta ciclovía. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero para los que no lo conocían y quieren aprovechar ese beneficio de todos los domingos, pasarse por ahí, va este video con todo lo que comprende la ciclovía, así es que espero lo disfruten. Vamos a verlo. Iniciamos la ruta saliendo de la ciclovía de la avenida Salaberry. Lógicamente yo ya estoy avanzando en la ruta desde San Miguel y vamos a entrar a la ciclovía recreativa de la avenida La Arequipa, iniciando en 28 de julio. Estoy iniciando desde el lado de Lima porque esta ciclovía va desde Lima hasta Miraflores, iniciando en Lima en avenida 28 y terminando en el óvalo de Miraflores, el famoso Parque Kennedy, que desde ahí también pueden conectar con otras ciclovías. Entonces, saliendo de aquí de la ciclovía Salaberry, siempre con cautela, porque como ven hay mucho tránsito. Hoy es domingo, el día en que estoy grabando este video, y hay bastante tránsito de bicicletas, de gente caminando, gente con patines, muchos niños. Hay mucho vehículo menor que se moviliza los domingos por la mañana, precisamente por eso, porque se habilitan varios espacios de recreatividad para la gente, para los deportistas, y eso está genial, pero siempre hay que tener cuidado de que no somos los únicos y de que hay mucha gente totalmente inexperta y tenemos que aprender a movilizarnos entre todos. Entonces aquí estamos entrando ya a la parte que es la ciclovía recreativa, y como pueden ver aquí todavía compartimos espacio con los autos. Ahora, por el corte los autos tienen que derivar su salida hacia la izquierda. Hay que tener mucho cuidado porque, como pueden ver, hay que aprender a tener una convivencia saludable con todos los vehículos. Si bien es cierto, en estos momentos este lado de la ciudad está siendo como cortado por una ciclovía recreativa, también tenemos que aprender que hay otros tipos de vehículos, que en este caso son los autos. En otros momentos van a ser motos, van a ser buses, van a ser micros. Que aprendamos a convivir entre todos armoniosamente es lo ideal. Entonces no caigan en el pecado de molestarse solamente porque el auto está desviando su camino y es el único camino por el que tiene que desviar, o también por la falta de espacio del que tenga que quedarse detenido para avanzar. Entonces ahorita estamos entrando ya al Parque Washington y van a ver unos toldos, como ven aquí ahorita acabamos de pasar uno de color rojo, que son parte de lo bonito de la ciclovía recreativa. ¿Por qué? Porque inicialmente en la cuadra 5 hay auxilio mecánico. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro del parte del beneficio que te da la Municipalidad de Lima aquí en la ciclovía recreativa de la Avenida La Arequipa, ofrecen servicio mecánico totalmente gratuito. Si tienes algún problema con tu bicicleta, te falla algo, te pueden orientar y te lo pueden solucionar. La verdad, yo ya he optado por ese servicio varias veces y me ha servido muchísimo, me ha ayudado un montón y es totalmente gratis. También parte de la ciclovía hay un espacio donde se utiliza para que las personas puedan aprender a manejar bicicleta. No es necesario que seas niño, puedes ser adulto, puedes ser adolescente, vas con tu DNI y ellos te proporcionan una bicicleta y un casco y te van a enseñar a manejar la bicicleta con el compromiso, y eso lo digo por el anuncio que colocan siempre, con el compromiso de que en ese mismo día salgas manejando bicicleta. Entonces es bastante importante y bastante bueno tomar este tipo de beneficios totalmente gratuitos que nos ofrece la ciudad, en este caso dentro de la ciclovía recreativa de la Avenida La Arequipa. También van a ver dentro de esos toldos que son de otro color, como vieron que había uno de color rojo, también hay otros de color verde que van a ver en el camino, empresas externas que alquilan bicicleta. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes una bicicleta pero quieres salir y practicar, la verdad es que puedes optar también por alquilar una bicicleta y pasearte. En temas de costos y tiempos, la verdad no tengo conocimiento. Sí sé que es accesible, pero sería cuestión de que se puedan acercar y preguntar. Bien, ahorita ya pasamos al distrito de Lince, hemos salido de Lima, hemos pasado por Lince y estamos entrando ya para el distrito de Miraflores. Y en esta parte en particular, justo antes de pasar por el puente, aquí a mi izquierda van a ver que es una sección netamente para patines.
Ahí ven los toldos que les comenté hace un momento. En esta parte de la calle hay mucha práctica, entrenamientos de escuelas de patines rollers, de patines en ruedas de 4. La verdad es que está muy bueno, pueden darse una vuelta también para verlo. Esa es otra empresa aparte, no pertenece a la Municipalidad de Lima, son grupos de los que se reúnen y hacen escuelas de patinaje, entonces está bastante interesante también. Aquí pasamos ya por la bajadita del puente cruzando la Javier Prado, que es lo que acabamos de cruzar, y estamos ya entrando netamente al distrito de Miraflores. Como pueden ver, esta ruta toma varios distritos: el distrito de Lima, el distrito de Lince y el distrito de Miraflores. Así es que ya a partir de ello pueden conectar otras rutas. Aquí vamos a cruzar la entrada de la calle Juan de Arona, una entrada de la zona empresarial, y ayuda bastante, y también tiene ciclovía, por ejemplo. Entonces es una de mis rutas que yo tomo para ir al trabajo, que próximamente se los enseñaré en un nuevo video. Entonces ya casi estamos terminando esta ciclovía recreativa, pero como dato adicional quiero comentarles que, como vieron, muy aparte de las bicicletas, aquí también se suman patinadores, runners, corredores para entrenar. Y quiero comentarles que esta ciclovía tiene un largo de 6 kilómetros comenzando desde el Parque Washington. Entonces, si van a hacer un ida y vuelta, tendrán 12 kilómetros exactos, gente. Así es que con eso pueden hacer una rutita para sus entrenamientos, no solo en bicicleta, también de running, también de patines, y podamos aprovechar todos estos espacios muy buenos, como siempre, en nuestros vehículos, que son las bicicletas. Gente, ya terminamos la salida de la ciclovía recreativa de la avenida La Arequipa. Esa ciclovía empieza en toda la avenida La Arequipa y dura desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Una en punto. Cuando digo una en punto es que a la 1 ya están pasando los autos. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a liberar todos los cortes y todos los conos a partir de las 12:30 del día. Así es que tengan mucho eso en cuenta, por favor, para que no les sorprenda de que la noche a la mañana están viajando y ya empiezan a correr los autos, ¿ok? Porque pasa. Entonces tengan esa precaución, calculen que de 7 a 12:30 está la ciclovía recreativa de la avenida La Arequipa totalmente abierta. Pueden hacer vueltas, ida y vuelta como entrenamiento. Ayuda un montón porque, como ven, no hay ni un solo pase de autos, y ayuda a que se puedan desenvolver en la pista real, no necesariamente en una ciclovía, porque como saben, en Lima no todo Lima está cubierto por ciclovías. Entonces, que ayuda un montón, ayuda para que tengan confianza en manejar junto a otros ciclistas y a prever situaciones, porque hay ciclistas, hay scooters, hay niños, hay gente con patines, hay gente corriendo. Entonces ayuda muchísimo como entrenamiento para un ciclista urbano y también para un ciclista común. Si no quieres salir de Lima y quieres hacer ruta, pues puedes hacer una ruta así, corta, tranquila, y ayuda bastante. Así que, gente, espero que les haya gustado el video, espero que les ayude y que les sirva como siempre en sus entrenamientos, en sus rutitas ciclistas o en su paseo de domingo. Espero que les haya gustado. Les dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigan. Mi segundo canal especial para gamers también, gente, lo dejo por aquí por si se quieren pasar por ahí. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Chau. Hands out to